Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias a las instituciones que han organizado este evento. Además, realmente siempre es un gusto estar en el círculo de legisladores, es estar como en casa y en este salón. La verdad que siempre me gusta mucho estar acá. Bueno, en realidad es un desafío este título, porque la visión del Parlamento Nacional acerca del problema educativo, digamos, es bastante complejo, ¿no? Bastante complejo. Yo creo que en realidad tenemos un lugar bastante privilegiado como para poder ver en su conjunto la situación del país, para poder ver la situación educativa en perspectiva desde en perspectiva histórica y también un poco en perspectiva futura. O sea, tenemos un lugar en donde a veces tenemos algunas preocupaciones pensando en el futuro, ¿no? De todas formas, la primera respuesta que yo podría dar a esto de la visión del Parlamento es, bueno, voy a dar la visión nuestra, del bloque del Frente para la Victoria. Yo soy miembro de un partido que es el Frente Grande, soy vicepresidenta del Frente Grande, que es un partido que integra el Frente para la Victoria. Pero, digamos, voy a dar la visión del conjunto de los diputados del Frente para la Victoria. Porque hasta ahora hemos trabajado, en los 3 años que llevamos, trabajando en conjunto, hemos trabajado realmente muy bien. Y una de las características de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados es que el trabajo con los otros bloques ha sido siempre un trabajo muy cooperativo, ¿no? El otro día cuando algunos canales de televisión criticaban que el bloque oficial hablara con otros bloques, y Agustín Rossi dijo: yo llamo 6, 7 veces a los presidentes de los otros bloques y les pregunto cosas y estamos todo el tiempo conversando. Yo pensé en ese momento, claro, ese es nuestro papel, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, donde se acaba la política empieza la guerra, y nosotros estamos en el Parlamento precisamente para lograr acuerdos, precisamente para avanzar en acuerdos, ¿no? Y en el caso de la Comisión de Educación nunca hubo en estos 3 años un conflicto, y creo que se votó 1 o 2 veces, nosotros ganamos esas votaciones, fueron este año además, estando en minoría, pero digo, siempre se trabajó llegando a un consenso. Sobre cada uno de los proyectos se trabajó elaborándolo mucho y avanzando hacia llegar a un consenso. Justamente, recién me preguntaba el rector de la Universidad de Llanera qué novedades hay de la Ley de Educación Superior, y yo le decía, el asunto es que hay un consenso que es ya digamos, es casi unánime respecto a muchísimos puntos que hacen a una política de educación superior más allá de una ley. Una ley se puede elegirse un poco cuál es el momento oportuno para votar o para discutir en el marco de un parlamento una ley determinada. Creo que siempre en el trabajo parlamentario hay que tener cuidado de elegir cuáles son los momentos oportunos para discutir un determinado tema. Pero lo que es muy interesante es que se ha avanzado en una concepción común de la política universitaria. Y también hay bastante preocupación respecto al futuro de la política universitaria, sobre todo por muchos signos que vemos que muestran no solamente una juventud que salió a la calle, sino también la necesidad de que esa juventud tenga una conducción política, y de hecho vimos con enorme alegría que la presidenta en su primer discurso, ¿sí?, después del fallecimiento de Néstor Kirchner, ella mencionó a la juventud, ella registró
la presencia de la juventud y abrió un espacio en su discurso, abrió un espacio muy importante para la juventud, ¿no? Y entonces una de las preocupaciones que tenemos desde la Comisión de Educación es justamente los espacios que deben abrirse para la juventud, los espacios partidarios, los espacios, bueno, movimientos sociales, en general hay bastantes espacios para la juventud, pero sobre todo nos preocupa por la particularidad de nuestra tarea el espacio de la educación superior. Es decir, pensamos que hay un reto, ¿sí?, un nuevo reto que nos lo presenta esta juventud que estaba ahí, que estaba digamos, observando, que estaba opinando privadamente y que de pronto lo hizo de manera pública, y que esa presencia pública es a la vez una demanda de una gran política de educación superior que realmente les abra las perspectivas, no solamente profesionales, sino las perspectivas de los cambios culturales, políticos y los espacios de participación que es evidente que están demandando. Entonces, creo que a partir del 27 de octubre hay un nuevo reto, ¿sí?, que tenemos en relación a la educación superior en la Argentina. Esto, para empezar, esto quizás es un preámbulo, no tan breve, pero digamos un primer punto como para responder, ¿no?, a cuál es la visión del Parlamento Nacional respecto a la educación y decirles, nos preocupa, hay cosas que nos preocupan. Y al mismo tiempo decirles que, bueno, nosotros vemos muy claramente como la Ley de Educación Nacional es un hito fundamental, que parte la historia de la educación argentina y sobre todo que, digamos, abre las perspectivas mencionadas recién por Mara Brauer de convertir, de transformar aquel sistema escolar, ¿sí?, disciplinador, basado en el modelo médico-militar, aquel sistema escolar que buscaba integrar lo diferente, ¿no? Buscaba integrar lo diferente, sobre todo a los inmigrantes buscaba integrar. Ahora, la forma de integrarlos era a través de inscribirlos en un determinado discurso, y ese discurso era el discurso de la oligarquía, porque cuando se desarrolla y se pone en la época del esplendor del Consejo Nacional de Educación, ¿sí?, el símbolo más importante de ese consejo fue José María Ramos Mejía, que era la condensación de la oligarquía, el positivismo y el modelo médico-militar, ¿no? Fíjense, justamente por una cosa que estoy escribiendo, estuve ayer y antes de ayer, estuve leyendo cartas de inspectores de esa época, ¿no? Quejándose permanentemente del abandono de los territorios nacionales y del centralismo porteño, y la verticalidad, ¿no?, y de la mirada desde Buenos Aires hacia el resto del país, que era una mirada muy corta, en donde el docente que trabajaba en Río Negro, en Neuquén, en Santa Cruz, que trabajaba en el Chaco, en Misiones, en los territorios nacionales, a lo mejor se quedaba 20 años, ¿sí?, en la cordillera uno, en un lugar perdido el otro, sin conseguir un ascenso, un cambio de lugar, nada. Y realmente la política desarrollada desde esa idea del sistema escolar era una política absolutamente centralista, y ese centralismo construía un sujeto, ¿sí?, que era en realidad el buen alumno desde la mirada, ¿sí?, de gobiernos como los que fueron los gobiernos de la República Conservadora. Por supuesto que esto cambia con el irigoyenismo, cambia esta mirada con el irigoyenismo, no ha sido profundo del normalismo argentino, cambia esa mirada mucho más con el peronismo, pero tampoco cambia
la sustancia, ¿sí?, del normalismo, y yo creo que después, durante la época del neoliberalismo, durante la época de Menem, hay una gran disolución, hay un proceso enorme de disolución. Las leyes del 90 son las primeras leyes que producen una profunda transformación del sistema escolar argentino. Una profunda transformación porque lo ponen en condiciones, ¿sí?, de ser destruido, de ser privatizado, pero en el sentido más mercantil del término, no en el sentido de que crecieran las escuelas privadas tradicionales, sino en el sentido de la mercantilización que se daba de muchas maneras, que se abría para darse de muchas maneras. El ejemplo es Chile, no Argentina. El ejemplo de cómo hubiera continuado ese proceso es Chile. Es decir, es un país en donde no hay sistema de educación pública. Colombia también, ¿no? O sea, el sistema de educación pública ha sido destruido. En la Argentina hubo una resistencia de la sociedad misma, una resistencia de los docentes, yo creo que hubo una resistencia de los docentes y de la sociedad, lo repito, porque me parece que la sociedad argentina defendió su sistema escolar. Me parece que lo defendió, y me parece que ese viejo normalismo, que tenía un discurso de alguna manera autónomo, que en algunos momentos, como el peronismo, o como al final del gobierno de Irigoyen, resultaron impedimentos, ¿sí? Resultaron impedimentos porque los docentes se aliaron al final del gobierno de Irigoyen, se aliaron para derrocar a Irigoyen, y al final del gobierno de Perón participaron de la Unión Democrática, y al mismo tiempo esa cultura normalista fue resistente, ¿sí?, a los golpes de Estado, a los momentos más duros, a los momentos de mayor destrucción, y resistió también al neoliberalismo. Ahora, cuando asume Néstor Kirchner en el 2003, nos encontramos con un sistema educativo con muchos problemas, porque es parte de un país que está destruido. Yo no voy a hacer la crítica del neoliberalismo en este momento, porque todos la conocemos, y si quiero avanzar en otro sentido, quiero avanzar en este sentido, que me parece que tanto Néstor como luego Cristina entienden perfectamente que lo que hay que hacer es solucionar los cimientos, poner nuevamente los cimientos de un sistema educativo. Por esa razón es que se solucionan los grandes problemas, el problema salarial docente, ¿sí?, tanto en el sistema escolar como en las universidades, y como el salario de los investigadores, ¿sí? Es decir, yo todavía recuerdo como investigadora del CONICET, algunos de ustedes recordarán, cuando hacíamos una cola de 3-4 cuadras en el año 1989, 90, ¿sí?, para cobrar un salario mísero que no alcanzaba para nada, o sea, que era realmente que era una cosa lamentable, o cuando nos mandaron a lavar los platos. Bueno, entonces, con la mejora salarial, lo que hay es una reivindicación de los docentes y de los investigadores muy concreta, ¿sí?, muy concreta, más que en el discurso, ¿sí?, fue una reivindicación absolutamente concreta. De la misma manera, las 1000 escuelas, ¿sí?, las 1000 escuelas a las cuales estamos llegando, significan también una idea muy práctica, una idea muy profunda de qué es lo que hay que solucionar. Uno que ha tenido la responsabilidad del sistema educativo de una provincia sabe que, en primer lugar, lo primero de todo, y el problema en general más grave de todo, es cuando no hay un edificio. Cuando no hay un edificio, no hay escuela. Y no hay posibilidad de sustituir esa falta con nada. Entonces, las 1000 escuelas más la gran inversión hecha en mejoras en los edificios de las universidades y de los institutos de educación superior, ¿sí?, son elementos muy, muy importantes. Al mismo tiempo, ¿sí?, el programa